Bienvenido al curso de FL Studio Mobile. En esta clase vamos a aprender a utilizar un efecto que es el Multiband Compressor. Multiband Compressor es un compresor multibanda, así que tienes que entender primero cómo funciona un compresor antes de entender esto. Primero, el compresor multibanda es como tres compresores en uno. La diferencia es que van a estarse dividiendo las frecuencias. Vamos a tener un compresor para las frecuencias bajas, un compresor para las frecuencias medias y un compresor para las frecuencias altas. Y aquí tenemos también la pestaña del máster donde podemos hacer algunos ajustes. Vamos a escuchar el sonido base con el que trabajaremos y es un diente de sierra. Y estoy utilizando esta herramienta de análisis para que nos ayude a visualizar qué es lo que está pasando. Muy bien, primero tenemos aquí estos botones que son para aislar las frecuencias graves, medias y altas. O sea, simplemente es para poner en solo cada uno de estos compresores. Luego tenemos esto que es para elegir cuál va a ser, la frecuencia que va a determinar las frecuencias graves, la banda de los graves. Por ejemplo, aquí serían de 332 Hz hacia abajo aproximadamente. Esto es para determinar cuál va a ser la banda de frecuencias altas. En este caso serían de 1000.1 kHz o 1000 Hz hacia arriba. Y el rango que hay entre estas dos es la frecuencia media, que sería desde 332 hasta 1 kHz. Entonces aquí podemos ver cómo efectivamente estamos aproximadamente de 1 hacia arriba. Aquí podemos ver aproximadamente desde 330 hacia abajo y las frecuencias medias. Luego tenemos estos controles porque podemos controlar la amplitud estéreo de nuestro sonido. Por ejemplo, aquí podemos ver la amplitud estéreo de las frecuencias graves. Y yo puedo seleccionar hacerla todavía más amplio o convertirlo en monofónico. Lo mismo aquí para las frecuencias medias, más estéreo o monofónico, y para las frecuencias altas, más estéreo y monofónico. El control que tenemos aquí abajo es para seleccionar cómo queremos que se comporte estas tres de amplitud estéreo. Si le pongo en full, significa que yo puedo llevarlo al máximo al estéreo. Tan máximo que se convierte completamente side y se está perdiendo la compatibilidad con monofónico. En cambio, si pongo save, aunque yo lo vea aquí al máximo, en realidad es como si estuviera al 75%. Es decir, no lo estoy llevando a lo máximo. Nos ayuda entonces a protegernos de no darle demasiada amplitud estéreo y hacer que nuestro sonido se eche a perder. Así que yo les recomiendo que lo tengan activo siempre. Y aquí simplemente es para controlar el volumen a la salida del efecto y qué tanto queremos escuchar la señal original combinada con la señal comprimida. Vamos a ver entonces ahora el resto de las pestañas. Como pueden ver, los controles son exactamente iguales, así que con entender una de las pestañas, las demás quedan exactamente iguales. Primero vamos a ver que tenemos que para cada banda yo puedo cambiar el nivel de volumen con el cual va a entrar a esa banda. Y aquí también podemos escucharlo en solo, o con todo el sonido completo. Vamos a regresar a la vista de espectro. Muy bien, y si yo le pongo un volumen más alto a la entrada, puedo hacer que tal vez llegue con mayor facilidad al punto de la compresión o de umbral, que es este que tenemos aquí, el threshold. Por ejemplo, yo puedo ponerlo aquí para que comience a comprimir. Y aquí está también el radio, para seleccionar qué tanto va a comprimir a todas esas señales que estén sobrepasando el umbral. Y aquí podemos visualizarlo de manera gráfica con en verde la señal que está saliendo y en gris cuál era la señal original. Con esto yo puedo controlar para que suba o baje mi señal comprimida, para recuperar volumen en caso de que haya perdido demasiado al momento de comprimir. Luego tenemos el ataque y el release, cuánto tiempo tarda el compresor en comenzar a actuar una vez que la señal sobrepasó el umbral. Tenemos el release, cuánto tiempo tarda el compresor en dejar de actuar cuando la señal baja del umbral. Y aquí tenemos, si queremos encender el compresor, queremos hacer que deje de comprimir o si queremos apagar por completo esta banda.
Y aquí, como podemos ver, escuchamos las frecuencias medias y las altas, pero no las graves, porque lo he muteado. Para eso sirve este control de acá. Y esto es para las frecuencias graves. Ahora puedo pasarme a las frecuencias medias y a las frecuencias altas. Y así tener control de lo que quiero comprimir para cada uno de ese rango de frecuencias. Y así es como funciona el compresor multibanda. ¿En qué momento lo debes de utilizar? Ya dependerá del tipo de sonido que tú estés recibiendo. Por ejemplo, tal vez el sonido es un bajo muy agresivo. Tal vez entonces te interesa únicamente comprimir los graves y dejar que las frecuencias medias y altas mantengan su brillo para que el sonido no se apague tanto. Otro ejemplo podría ser un loop de batería. Tal vez ese loop de batería, sus frecuencias altas, los platillos, en algunas partes se sale de control. Entonces podrías comprimir únicamente las frecuencias agudas. Ahí se puede ver antes y después. De la compresión multibanda, en este caso las frecuencias altas. Algunos podrán estar pensando que por qué entonces no uso un ecualizador. La diferencia es que el compresor va a reaccionar según el nivel de entrada. Así que, por ejemplo, si yo pongo este nivel de compresión para las frecuencias altas, pero en realidad las frecuencias altas nunca superan ese umbral, entonces nunca va a comprimir. Y es únicamente hasta que sobrepasa el umbral cuando en verdad ya comienza la compresión. Es decir, es dinámico, está actuando según la señal que recibe. En cambio, un ecualizador siempre va a estar aplicando el refuerzo o la atenuación que tú hayas dibujado independientemente de lo que haya en la entrada. Esto, por ejemplo, puede usarse en voces si hay ceseos. Seleccionas un rango para comprimir las frecuencias agudas y solamente va a comprimir cuando haya sibilancias. Es decir, controla ese brillo excesivo solo cuando aparece y no con un ecualizador que estaría quitándole el brillo todo el tiempo independientemente de que haya sibilancias o no. Eso sería todo por esta herramienta y si quieres seguir aprendiendo sobre FL Studio Mobile, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla para que sigas aprendiendo a utilizar esta herramienta.